Bienvenidas y bienvenidos a Club Bienestar TV. ¿Te has preguntado alguna vez cómo tus heridas emocionales repercuten también en toda tu historia, en tu trabajo, en tus relaciones? Hoy día develaremos todos los misterios que hay detrás de cómo solucionar y darle una mejor calidad de vida a las personas, transformando esta dimensión en recursos y en optimismo en la vida. También hablaremos de una medicina complementaria muy interesante que es el biomagnetismo y veremos cómo se ha extendido durante los últimos 15 años en nuestro país con gran fuerza. Y terminaremos conociendo las historias del bienestar de Andrés Cañulev, un gran periodista que nos hablará de cómo incorpora día a día las herramientas del bienestar en su vida. Así que los invitamos a este nuevo capítulo de Club Bienestar. Ya estamos partiendo con nuestra primera invitada en Terapias al Descubierto. Hoy día vamos a hablar de una medicina complementaria que está presente hace muchísimos años en Chile, que es el biomagnetismo. Y tenemos el honor de contar con la pionera del biomagnetismo en Chile, que es Adriana Rubio. Así que le damos un fuerte aplauso. Gracias, Jorge. Gran bienvenida. Estamos muy contentos de tenerte. Nuestro programa y el espíritu de Club Bienestar es mostrar de alguna manera cómo el bienestar en todas las áreas, incluyendo las medicinas complementarias, son parte de la vida. Absolutamente. Y nos hemos ido dando cuenta cómo el Ministerio de Salud, ¿verdad?, ha ido instaurando cada vez más de manera progresiva todas las medicinas complementarias. Está a punto de salir una política. En nuestro programa hemos tenido el honor de tener los grandes referentes de la medicina complementaria en Chile. Así que cuéntanos, ¿cómo fue tu primera incursión con el biomagnetismo, conociendo al doctor Gois? ¿Cómo fue eso? Mira, fue muy sincrónico y bastante raro, por decirlo así, porque siempre pasan las cosas cuando... Yo soy una convencida que cuando las cosas se tienen que dar, el universo se encarga de ponerte la gente. Un amigo nuestro, trabajábamos juntos, tenía una paciente con un diagnóstico bastante complejo, que la trataba yo. Y ella de repente me dice, ¿sabes qué? Supe de un doctor mexicano que dice que cura con unos imanes. Por la patología que ella tenía, yo le dije, mira, si no te van a dar nada a tomar, y yo tuviera una hija que tenía tu diagnóstico, yo hago lo que sea. Bueno, esta cosa a mí se me olvidó. Ella partió a México y el doctor de vuelta nos contacta para saber cómo nosotros habíamos mantenido a este paciente tan bien. Le comenté que es un centro que tiene diversas terapias y que por lo tanto tenemos mucho piso para poder ayudar a la gente según la necesidad del paciente. Entonces me dice, sí, porque es increíble cómo está ella de bien, a pesar de su diagnóstico. Pero me dijo, yo le voy a proponer lo siguiente. Mañana yo la voy a llamar para saber qué es lo que yo encuentro con ella. Perfecto. Por supuesto se me olvidó, por la cantidad de pega que yo tengo. Al otro día llama al doctor y me dice, la felicito, cómo está ella de bien, pero el diagnóstico que tiene es erróneo. Yo casi me morí, le dije, no puede ser. Sí, me dijo, es erróneo. ¿Y cómo sabe usted que es erróneo? Entonces me dice, para explicárselo tendría que viajar a Chile. Justo nosotros ese fin de semana, o el que venía, teníamos en lo que hoy día es el GAM, ¿sí?, unos tremendos seminarios que nosotros hacíamos, justamente de las medicinas complementarias para darlas a conocer. Y teníamos varios personajes que eran muy interesantes. Estamos hablando de hace un montón de años, ¿no?, del campo. Exactamente. 25, 30 años tal vez. El doctor llegó aquí el año 2023. Comienzo... 2003. Perdón, 2003. Sí. Y yo te diría que a comienzos del 2003. Entonces yo le digo, doctor, tenemos esto. ¿Cuándo viajo? ¿Cómo viajo? Pero yo necesito que por lo menos me den 1 hora de exposición. Arriesgarnos, no sabíamos de qué se trataba. Y bueno, como yo te digo, el universo se encarga. Se tuvo que bajar, se bajó solo una persona que en ese minuto se le generó un problema. Por lo tanto, nos daba justo la hora para que él pudiera exponer. Llegó a Chile. Estuvo la exposición en el Diego Portales. No te explico el efecto que generó. Siendo médico, tenía las teorías muy claras.
pero lo que él venía a explicar era sacarle la alfombra a todo lo que era el área de la salud. Claro. Completamente. Como la acupuntura en su comienzo. Exactamente, además que él también en algún minuto hizo acupuntura. Bueno, llegó, estuvo atendiendo muchos días en Ojani, a puerta cerrada prácticamente, y yo le digo, bueno, llegó el minuto de irse, y yo le digo, doctor, re buena, pues, usted vino, hizo esta explosión brutal, ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos? Exactamente. Me dijo muy simple, me dijo, ¿cuándo quiere que le venga a dar el curso? Doctor, pero puede que seamos 2, 3, porque nadie conoce esta técnica. No importa, me dijo, aunque sea una persona. Y el 18 de septiembre del 2003, mientras estaban todas las fondas y toda la gente, nosotros estábamos metidos en Providencia tomando el curso con el doctor Boyce. O sea, 20 años, casi 20 y tantos años que estás ya dedicada a esta medicina complementaria. ¿Cuáles han sido como tus experiencias terapéuticas? No como profesora, porque también te encarga ahora de la capacitación de la técnica en Chile, pero experiencias terapéuticas en el área de la salud física, salud mental. ¿Cuáles son tus Maravillosas, resultados? Maravillosas. ¿Qué es lo que pasa? Que estas cosas que están aquí... Esos son los famosos imanes. Estos son los famosos imanes, que tienen una capacidad, traspasan absolutamente todo. El imán, a diferencia de la parte alopática, que no es ir en contra, sino que es caminar juntos, la gente cuando llega a ti te cuenta su sintomatología. Claro. O el diagnóstico que puede tener de un médico. Estos imanes buscan el origen de lo que a ti te está pasando. Entonces, yo tengo pacientes, suponte, que han llegado con 35 años de tener estas cefaleas en racimo, que son brutales porque tienen que andar hasta con oxígeno, que se colocaban morfina cuando sentía que venía ya esta cosita, el yo aura ya tenía, que le llaman, ¿no? Claro. Y llegaron porque la señora los mandó. Si no iba, poco menos que no entraban a la casa. No creían en nada, pero me acuerdo que esa vez, y era un médico, me dijo, si esto resulta, me dijo, yo cuelgo mi título. Cuidado, le dije lo que está diciendo, cuidado lo que está diciendo. Ese ha sido uno de los casos que a mí me ha sorprendido, porque realmente, después de 35 años, yo no sé si tú tienes el conocimiento de lo que es la cefalea en racimo. Sí, claro, en términos médicos, es por supuesto. Tan brutal que cuando te da, normalmente los tienen que dormir porque no hay medicamentos, no hay nada que te haga soportar eso. Claro. Sí, efectivamente. Eso en la parte física. En la parte emocional también ayuda porque el biomagnetismo trabaja sobre los microorganismos patógenos. Y muchas veces en la parte emocional, yo no hablo de que cure, ejemplo, una bipolaridad completa o una esquizofrenia, no. Pero sí hay microorganismos que te exacerban ese problema. Y el biomagnetismo hace bajar esto para que, ejemplo, tú como psicólogo o un psiquiatra tenga resultados más rápidos y más evidentes. Y más estable en el tiempo. Absolutamente. Ok, ¿cómo funciona el biomagnetismo en términos así como técnicos para la gente que está en la casa entienda? Porque no todos entienden, o sea, solo ven los imanes. Sí. Pero ¿qué pasa en el cuerpo? Porque esto no es solamente una medicina energética, sino que trabaja a nivel biológico. Absolutamente. ¿Qué hace el biomagnetismo que permite de alguna manera mejorar una patología? ¿Dónde actúa? ¿Que permite mejorar un órgano o producir un cambio a nivel psicológico? Mira, el biomagnetismo funciona a través de algo que se llama la respuesta inteligente, que es algo que la gente no logra entender, que es el acorte del hemicuerpo derecho. Y todos dicen, ¿pero por qué el derecho y no el izquierdo? Porque el lado izquierdo tenemos el corazón que está permanentemente despolarizando. Por lo tanto, no puede generarse un acortamiento. Y fíjate tú que ojalá no te toque nunca, pero en un accidente grave, siempre se sale el zapato del lado derecho, nunca el izquierdo. Ah, por un tema de... Recoge toda la musculatura en la parte emocional, en el susto, en todo eso. Entonces nosotros vamos colocando estos imancitos en todo lo que son los órganos del cuerpo. Ya. Puntos de rastreo, que son órganos existentes, como el hígado, la pineal, la silla turca, y vamos poniendo estos imanes
Y cuando hay un acortamiento del lado derecho, significa que ahí ese órgano tiene o una disfunción o hay un microorganismo patógeno que está generando un problema. Ah, el acortamiento entonces permite ir como moviéndose en un Exacto. diagnóstico, en una forma de mirar el Exacto, cuerpo, tal que cual. te está mostrando el cuerpo, ¿verdad? Y desde ahí, desde esa visión externa, uno interviene con el imán, Exacto. produciendo algún tipo de equilibrio. Porque además existen los pares biomagnéticos, que son la asociación de un órgano igual o desiguales, que contienen los microorganismos, los virus, las bacterias, los hongos y los parásitos. Son como reservorios, como lugares. Es que existe una parte que son los reservorios que están inactivos y están calladitos, pero existen otros que cuando el cuerpo está más, ¿cómo se llama?, más ácido que alcalino, tú abres las puertas de tu cuerpo. Cuando la gente dice, es que me contagié un herpes, puede que no te lo hayas contagiado porque nosotros tenemos el virus del herpes. Nosotros producimos 6 células cancerígenas todos los días y cuando el sistema inmuno está así de activo, ¡chum!, lo saca. Pero ¿qué pasa cuando el sistema inmunológico está bajo por una emoción, por un dolor, por una pena? Claro. Se activan y ahí pasan de ser amigos a enemigos. Ah, ¿y el biomagnetismo trabaja principalmente en virus y bacterias? O sea, en los microorganismos patógenos, virus, bacterias, hongos, parásitos y bueno, en los reservorios que tú lo nombraste. Y al eliminar eso de alguna manera empieza la autorrecuperación del mal del cuerpo, del órgano de nuevo a funcionar. Absolutamente, y por eso te digo yo, una cosa es el diagnóstico médico, otra cosa es el síntoma que tú me dices a mí, pero otra cosa es el origen, y esto busca el origen. Yo te puedo explicar, ejemplo, las cefaleas estas que son brutales, ¿qué tendría que ver el estómago con que esta persona sufra de jaquecas que cae desmayado? Por ejemplo, o de un trastorno psiquiátrico. Absolutamente. Entonces la gente me dice, Adriana, pero es que yo vine por un dolor de cabeza y no tengo ningún imán en la cabeza. Claro. No, porque tu problema está en el segundo cerebro o está en el hígado. Claro. Entonces vamos buscando origen que muchas veces la alopatía no la comprende. Claro, es difícil de entender cómo con las herramientas que no son las tradicionales puede operar simplemente, ¿no? Oye, Adriana, ¿cuántos pacientes has atendido en toda tu historia clínica? Cuéntame, más o menos, saque la cuenta. Yo sé que deben ser miles, ¿no? Amor, no sabría decirle cuánto, porque yo atiendo un promedio de 15 pacientes diarios. Con 20 años de trabajo, imagínate. Además, estuvimos trabajando en el Hospital San José. Ese fue un bonito proyecto que realizaste, hermoso, ¿no? que... ¿Cuántos años duraste ahí en el San 10 José? años. 10 años trabajando. En lo que era, no el hospital mismo San José, sino donde era calidad de vida. Sí, pues. Estuvimos ahí 10 años, atendíamos un promedio de casi 4.000 personas en el mes, porque yo supervisaba 160 alumnos que trabajaban en camilla doble. Entonces la gente del entorno nos mandaba los pacientes con un diagnóstico que nosotros nos matábamos la risa, porque todos llegaban con artrosis de rodilla, que era lo menos que tenían. Claro. Y cuando nosotros empezábamos a ver, las personas realmente nos decían, sí, estoy con esto, con lo otro, qué sé yo. Fue un proyecto realmente mágico y que lamentablemente se terminó. Bueno, eso es la excelencia, ¿no? Por eso es tan importante para nosotros como Club Bienestar mostrar que las medicinas complementarias, si bien son complementarias, también requieren estudios serios, formales. Así que le queremos dar un fuerte aplauso a Adrianita. Gracias, Muchos Jorge. años que te conozco, sí, siempre feliz de verte. Vamos a ir haciendo de repente algún biomagnetismo. Me parece. Así que espero tenerte en otro momento, en otro contexto, tal vez que nos reunamos y mucho éxito en tu trabajo, mucho éxito en Ojani, también a Sergio muchos cariños y nos vemos pronto. Igual para ti, Jorge, gracias por la invitación y yo feliz de verte porque tantos años que nos conocemos. Así es. Así que gracias. Estaremos aquí cuando ustedes lo quieran y lo necesiten. Muy bien. Muchas gracias, Adriana. Y vamos a una pausa comercial y volvemos en breve. Bienvenidos amigos de Club Bienestar TV. Los queremos invitar a la 10ª versión del programa de diplomado en sanación pránica que patrocina la Escuela de Medicina de la Universidad USACH y también los centros de atención IST. Los invitamos a inscribirse en www.pranavida.cl. ¿Te imaginas dedicarte a sanar a otros y a ti mismo como un experto? Sanación pránica es una medicina complementaria energética
que utiliza el prana o el chi para restablecer la salud física, psicológica, emocional y espiritual de las personas. En Chile existen más de 9.000 graduados de los distintos niveles de sanación pránica y más de 20.000 casos clínicos reportados. Aprenderás herramientas terapéuticas para el tratamiento de patologías físicas, tratamientos bioenergéticos para patologías psicológicas, técnicas para el desarrollo espiritual, para convertirte en un terapeuta más efectivo. Sé parte de una de las medicinas complementarias más importantes del mundo. Inscríbete y cambia tu vida ahora. Ya estamos de vuelta a esta pausa comercial. Tenemos una invitada muy especial, muy conocida por todos los chilenos. Ella estaba en televisión durante muchísimos años y también tal vez todos no conocen su faceta profesional como psicóloga. Y Carla Quiroga, a la cual queremos recibir hoy día con un gran aplauso, viene a hablarnos como especialista, ¿sí? Como dentro del área de voces expertas de nuestro programa, de psicología, de las heridas primarias que nos afectan en distintas áreas de nuestra vida y finalmente de las maneras tal vez que podemos nosotros incrementar herramientas para poder superar eso. Estoy mirando tu Instagram y me doy cuenta de el fortalecimiento que has ido realizando respecto de las relaciones de pareja, respecto de fortalecer a la mujer. Cuéntame, ¿cómo ha sido todo este trabajo y este impulso tuyo en mejorar la conciencia de las personas a través de hablar de esto, ¿no? Bueno, primero, gracias por tu invitación, Jorge. Feliz de estar acá hablando de estos temas que son tan necesarios y muchas personas los han vivido y no saben desde dónde abordarlos y a veces ni siquiera los ven, ¿no? Creo que es súper interesante cuando las personas quieren hacer cambios en su vida actual y entran en estos temas de la manifestación, por ejemplo, de quiero tener una relación de pareja, de bienestar, quiero conectar con la abundancia, quiero básicamente que me vaya bien. Y a veces esa información que ellos quieren desde su mente consciente está en incoherencia con la información que está en el inconsciente. Y eso es lo interesante de las heridas emocionales de infancia. Porque en general las personas piensan que para tener heridas de infancia uno tiene que haber vivido como infancias de películas, así como catastróficas, de maltrato, de abuso físico, emocional. Y no tiene que ser así. Existen estilos relacionales solamente, de formas de relacionarnos, pueden ser de alguna manera restrictivos. Claro, de hecho yo te diría que todos tenemos por ahí alguna herida emocional de infancia, o sea, es muy raro que un ser humano solamente haya tenido experiencias de luz y felicidad en su infancia. Entonces eso puede estar bloqueando también el bienestar de una persona y puede estar bloqueando la manifestación de lo que quieren que les ocurra, especialmente en el tema afectivo, en el tema de pareja, porque obviamente amamos como fuimos amados en nuestra infancia. Y si hay una información ahí que no tiene que ver con un amor sano, con un amor en bienestar, obviamente eso se va a empezar a expresar en la vida adulta a través de metáforas. A mí me gusta mucho el concepto de la metáfora, porque la escena primaria que tú viviste en tu infancia, que generó tu herida, mientras tú no la mires, se sigue repitiendo. De distintas maneras, con distintos símbolos, en distintos contextos. Exacto, como una psicología bien junguiana, analítica, se va repitiendo de distintas formas, entonces no es fácil acceder a esto, porque es como un punto ciego que está en la mente inconsciente al final. Claro, porque a veces nosotros escuchamos así, no sé, los que conocemos o leemos algo, poquito de psicología, y hablamos de Freud, y hablamos de las relaciones objetales, y hablamos de un montón de teorías, ¿verdad? Y uno dice, ¿cómo mi relación de pareja actual va a tener que ver cómo yo me relacioné con mis padres? ¿Sí? ¿Cuál es la relación? Es como casi para alejarse de esos conceptos, ¿no? Que son como muy primarios. Ahora, la pregunta es, ¿cuán importante es cuando uno se enfrenta a un proceso terapéutico abrirse a hacer proceso, abrirse a profundizar? Y algo que tú decías muy importante, nosotros muchas veces queremos manifestar, queremos lograr cosas, pero de repente nos sentimos frustrados por no lograr. Exacto. Y finalmente ese no logro tiene que ver con no haber hecho un camino de recorrido
de profundización. Y a veces la salida es mucho más fácil, ¿sí? A veces nos frustramos y no seguimos el objetivo porque nos encontramos con esta barrera inconsciente, pero en realidad el secreto está en darnos cuenta de que tenemos que cambiar el paradigma. Para lograr el objetivo tenemos que meternos para adentro, ¿sí? Tenemos que conocernos y a partir de autoconocernos podemos dar el salto al logro y a la manifestación. Claro, tengo que sacar la oscuridad a la luz, pero para sacar la oscuridad a la luz tengo que mirar esa oscuridad. Claro. Si no la quiero mirar y estoy desde un estilo más evitativo, así como no, yo avanzo nomás, yo quiero seguir con la vida. Es muy de los chilenos eso. Claro que sí. Obviamente no voy a poder mirar lo que hay ahí, tengo que partir aceptando esa información. A mí me tocó mucho tiempo, me dediqué a este tema, recibir a muchos hombres que me decían, no me enamoro. Así como que salgo, voy a citas, puede ser que conozca una persona espectacular, me llevo bien, me gusta, pero no me enamoro. O sea, no llego al punto como de querer armar una vida con esa persona. No llego al punto de querer un compromiso estable, claro, sino que me basta con pasarlo bien y ya, y ahí me quedo. Y les empieza a causar cierta frustración porque empiezan a ver, no sé, alrededor de ellos, sus amigos se casan, arman su vida de pareja y ellos se van quedando solteros en una vida como más adolescente. Claro. Y en un momento esto les causa ruido y eligen mirar, que es lo que tú decías recién, después de mucho tiempo sin hacerlo. Y muchas veces yo llego a una escena donde ellos ven una figura de pareja en sus padres, en su infancia precisamente, donde no se veía una gratificación en el vínculo, sino que al contrario, padres que pasaban peleando, donde ellos experimentaban una sensación de peligro incluso en su infancia. Me dicen, no sé, me iba a esconder debajo de la cama cuando empezaban a pelear, cerraba la puerta o los separaba y no se dan cuenta cómo eso se les pudo haber quedado grabado precisamente en su mente inconsciente como una información de peligro. Las relaciones de pareja no son un lugar gratificante, las relaciones estables en el tiempo de compromiso, de matrimonio en este caso, y sin darse cuenta empiezan a evitar porque sienten que ahí van a encontrarse con el dolor. Pero todo ese proceso es inconsciente. Obviamente hay personas que conectan con esto, que son muy analíticas, que entran en esta visión profunda y se dan cuenta y te lo dicen, ¿no? Y sabéis que yo me traumé tanto viendo cómo mis papás peleaban que yo misma doy un paso al costado cuando una relación se empieza a poner seria. Pero en general esto corre de manera inconsciente y las personas no lo ven en sí mismas y ven el síntoma final, que es ¿por qué no logro establecer una relación de pareja? Generalmente los psicólogos nos encontramos mucho con esto, ¿no? Con la restricción a las relaciones, problemas de pareja, o personas que no pueden encontrar pareja definitivamente y pasan años en terapia buscando la posibilidad de recuperar un vínculo de pareja sano o tenerlo a lo mejor. En tu experiencia clínica, que ya son muchos mujeres y hombres que están participando de tus proyectos, ¿cuál crees tú que es no sé, la esperanza de poder decir si se puede transformar una creencia, una forma de ser? Yo puedo en realidad enfrentarme a la vida logrando relaciones sanas o teniendo una pareja, puedo sanarme. ¿Te encuentras con eso? ¿Que una intervención terapéutica permite realmente manifestar lo que quiero a través de la mirada interior? O sea, siempre lo veo, Jorge. O sea, todas las personas que llegan con su objetivo claro y están dispuestas a mirar dentro y hacer el trabajo que corresponde, logran cambios en su vida externa. Llámese, cambian su vida de pareja, cambian su relación con la abundancia, con su vida profesional, sus relaciones familiares, porque siempre es de adentro hacia afuera. O sea, nosotros funcionamos como proyectores de información. Si mi información interna cambia, va a cambiar mi resonancia en lo externo. Y en este punto me hace recordar una experiencia muy reciente que tuve con una paciente que estuvo en un proceso terapéutico conmigo justamente porque se dio cuenta que ya habían pasado 15 años de su vida donde no había tenido ninguna relación estable. Su última relación estable había sido prácticamente en su adolescencia. Y ella empieza a indagar y empieza a observar que se le repite un patrón de pareja que es impredecible. O sea, son parejas que ella no sabe si van a aparecer, van a desaparecer, si se van a juntar y él va a llegar o le va a hacer ghosting, y se le empieza a repetir este patrón. Y recuerda que en su última relación estable de su adolescencia, ella se aburrió porque su pareja era todo lo contrario. Era estable, era predecible, era confiable, era como un buen hombre. Y ella se aburrió siendo adolescente. Y ella misma dijo, ¿sabéis qué? Yo quiero adrenalina. Yo quiero vivir otras sensaciones
De hecho, ella lo calificó de poco masculino a ese pololo de infancia, de adolescencia. Y fíjate que se da cuenta de esto en terapia. No se había dado cuenta de que ella misma había dicho, quiero y elijo en este momento empezar a vivir relaciones caóticas. Y fíjate cómo son las sincronías, que ella volvió a viajar a la ciudad de la cual era este novio de adolescencia y le escribió. Y cuando le escribe, y aquí es donde ella hace el clic más profundo, me dice, mientras le estoy escribiendo, me estoy dando cuenta que él sí va a responder, sí va a llegar a la hora, sí va a ir al café, por el contrario de todos estos perfiles de los últimos años de su vida. Y por primera vez ella, haciendo ese clic, valoró una relación de pareja estable. Cambió su información y generó una energía totalmente distinta. Yo quiero un hombre predecible, confiable, estable, que yo sepa que me dice a las 5 y a las 4:59 está ahí sentado. Y fíjate, terminamos ese proceso hace alrededor de un mes y llega de nuevo solo para contarme que encontró una persona exactamente de las mismas características que la hace sentir igual como la hizo sentir ese día en ese clic, ese ex novio que ella había tenido. Qué interesante, ¿eh? Porque se dice que a nivel inconsciente las emociones no tienen tiempo ni espacio. O sea, ese evento que fue hace 15 años atrás, si no lo elaboras, no lo construyes, no lo resuelves, te sigue acompañando ya sea el conflicto Claro. o la necesidad de continuidad evolutiva. En este caso, valorar y haber transitado todo este trecho para valorar realmente la importancia de una relación sana. Exacto. Oye, Carlita, cuéntame una cosa. Cuando tú trabajas con un paciente, estamos hablando de cosas dolorosas, ¿no? Vivir un proceso terapéutico contigo, para que la gente que está en la casa, ¿no? Vivir un proceso terapéutico contigo tan, de repente, fuerte, que ha sido tan crónico en la vida, así, se ha manifestado en tantas dimensiones, a lo mejor, ¿es muy doloroso? ¿Cuesta? ¿O hay herramientas dentro de tu estrategia terapéutica que permiten y facilitan transitar apropiadamente por estos lugares, digamos? El principio generalmente es doloroso porque conectan con esos momentos iniciales que generaron la herida emocional. Sin embargo, yo siempre les digo, esto no es un paseo por el parque, pero a la larga sí alivia muchísimo a las personas porque se van sacando esas mochilas y, como tú dijiste antes muy bien, van reconstruyendo la historia. Pero al principio es inevitable, o sea, al principio tienen que mirar ahí, en ese lugar de oscuridad. Nadie se sana viendo figuritas de luz por el parque, como decía Jung, sino que tenemos que mirar ahí. Entonces los comienzos terapéuticos son muy de impacto, yo te diría, más que de dolor puro, así quedan como impresionadas las personas al darse cuenta. Claro, porque yo los conecto de manera profunda y ven esa información que está guardada en su mente inconsciente. Entonces reconectan y me dicen, no me acordaba que había pasado esto en mi vida. O sea, a veces son escenas que tenían totalmente bloqueadas y se dan cuenta después cómo esa escena tiene todo que ver con lo que les está pasando ahora. Como te decía antes, son metáforas exactas del dolor actual. Entonces, ya con el hecho de verlas, comienza a desconfigurarse todo esto y empieza la reprogramación, porque tú empiezas a ver tu punto ciego, que era antes tu puntito que generaba la manifestación. Ahora tú lo miras y ya pierde el poder que tenía antes una información que estaba escondida. Estoy viendo dentro de tu trabajo un trabajo que me pareció muy, muy bonito, que es el trabajo grupal, ¿verdad? A través de talleres respecto de la herida materna que estás realizando. ¿Por qué para ti en tu vida es importante fortalecer esto de la herida materna? ¿Y cuáles son las repercusiones? Yo estoy viendo ahí en tu programa, digamos, cómo la herida materna podría afectar el logro o la manifestación de la prosperidad, podría afectar la próxima relación de pareja. ¿Cómo ha sido tu experiencia en este trabajo grupal en torno a estos arquetipos, ¿no? Que son la herida materna, la madre interior y finalmente la posibilidad de hacer o no hacer en la vida? A mí me impresionó mucho, Jorge, darme cuenta que la gran mayoría de mis pacientes traían temas con su madre, sin saberlo. O sea, ellas no llegaban con un motivo de consulta que fuera la relación con la mamá, pero llegaban a su mamá, inevitablemente tarde o temprano, y se daban cuenta que sus madres, de cierta manera, las saboteaban también en el logro de sus objetivos. No sé, me acuerdo, por ejemplo, pacientes que me contaban que cada vez que tenían relaciones de pareja frustradas, las mamás las culpaban a ellas.
es que tú con ese carácter, ¿qué hombre va a querer quedarse contigo? Es que eres tú la que tiene que cambiar, cualquiera se aburre, se van con otra más buena onda que tú, que mírate la cara. Y lo empecé a ver de manera muy reiterativa, como que la madre, en vez de ser ese lugar de contención, que como tú dices, arquetípicamente, para todos en nuestra mente inconsciente, el inconsciente colectivo, cobija, ¿no? La mamá es el lugar de cobijo, de contención, donde yo encuentro el entendimiento a mi mundo emocional. De hecho, las madres son las moduladoras emocionales por excelencia, son las que me enseñan a relacionarme con mis emociones. Pero cuando la madre no es ese lugar de contención y por el contrario es un lugar de juicio constante, de exigencia, de ponerme un estándar, que si no lo cumplo ya no valgo y no recibo de parte de ella amor incondicional, se genera una herida de rechazo y también una herida de injusticia, de sentir por qué mi mamá, que tendría que ser de esta forma, es de esta otra forma. Y no estamos hablando, como tú bien decías antes, de un maltrato, de un trauma, de un shock, de un maltrato físico. Estamos hablando de estilos de funcionamiento de las relaciones Claro. que nos marcan, ¿sí? Exacto. Entonces es tan importante de alguna manera mirar eso, porque a veces lo normalizamos inconscientemente y finalmente lo vamos poniendo como exigencia para los hijos, para las parejas, para los trabajadores, cuando tenemos una empresa. Sí. Y de alguna manera, ¿tú sientes que esas heridas pueden reconstruirse? Porque Sí. son los que son los primeros ladrillos en la madre. Claro que sí, de todas maneras, y lo que tú acabas de decir es muy importante porque no solo lo normalizan las madres en el trato que tienen con su hija, sino que también las hijas cuando son adultas también tienden a pensar, bueno, es lo que me tocó, ya está, ya fue, mi mamá fue así, nada que hacer. Y no, pues sí que hacer, porque ese estilo dejó consecuencias en uno, que generalmente las consecuencias tienen que ver con la inseguridad y la culpa. Porque si mi mamá no valoró mis emociones, no les dio valor, no dijo, está bien hija que tengas tristeza, o está bien que tengas rabia y yo te voy a ayudar a gestionarla, yo después hago lo mismo conmigo y juzgo mi tristeza y juzgo mi rabia y si tengo pena me encierro a llorar y si tengo rabia no se me ocurra reclamar porque está la vocecita ahí de mi mamá. Y eso es lo que uno puede trabajar, esas consecuencias en uno. Y uno puede reconstruir eso y volverse una persona que sí puede poner límites, que sí se expresa libremente, que sí dice lo que piensa y lo que siente, que sí es capaz de irse de lugares de dolor, de un trabajo que no me gusta, de una relación que no es lo mejor para mí, sin dudarlo tanto y sin esa voz interna que me está diciendo, ¿no será que el problema eres tú? Quizás eres tú la que tienes que cambiar, tú te tienes que adaptar, no seas complicada, no seas conflictiva, amóldate, te va a ir mal así con tu carácter. Y eso es lo que uno puede cambiar trabajando esa herida materna. Sí, qué bonito, ¿eh? La verdad es que, bueno, hablamos de psicología, pero también hablamos de la vida. Hablamos de la vida y ¿qué te gustaría decirle a la gente en las casas respecto de este abordaje que tú estás ahí como sistematizando, creando de trabajos grupales en torno a la herida materna? ¿Qué invitación le harías para poder darse un espacio, a lo mejor de transformación, tanto para hombres como para mujeres, en torno a esas heridas primarias? ¿Qué le dirías? Primero que todo, que tengan esperanza, obviamente, porque, como decía hace un rato, la herida no es algo que me tocó y no tengo nada que hacer con ello y ya pasó y se acabó esa etapa de mi vida y mis padres ya no están presentes en ella, sino que las consecuencias en mí, yo sí puedo repararlas, puedo trabajarlas. Siempre es tiempo de, como decías tú, para el inconsciente el tiempo no existe, da lo mismo si fue hace 30 años, lo puedo trabajar hoy día y puedo cambiar mi vida trabajando en esas consecuencias. Y bueno, yo constantemente estoy desarrollando programas de sanación de heridas emocionales. Ahora estoy trabajando en mi programa de sanación de la herida materna, que aborda todos estos temas. Es como, en pocas palabras, es como volver a tomar o retomar el poder que uno tiene sobre su vida, sin culpa, pudiendo poner límites, pudiendo ponerme en primer lugar cuando es necesario y no siempre esperando complacer a un otro. Así que, bueno, esa información yo siempre la estoy dando a través de mi Instagram. Ese programa va a empezar el próximo mes. Súper. Voy a estar ahí contando bien los detalles de cuándo va a ser, cómo va a ser. Todo lo hago online porque tengo gente de todos los países, entonces... Qué bonito trabajo. Sí. Bueno, estamos felices aquí de que Carlita nos proponga una posibilidad, una esperanza, ¿no? De sumergirnos en lo que realmente somos y de conocernos, porque es tan importante el autoconocimiento para poder seguir avanzando. Y bueno, muchas gracias, Carla, por
esta visita. Esperamos tenerte, mucho éxito en todo tu trabajo. La verdad es que encuentro lindo un trabajo centrado en esto, ¿no? A veces nos quedamos en la relación tóxica, en el problema, y no incorporamos pequeños cambios en la vida que pueden ser muy significativos. Así que te damos las gracias por haber estado con nosotros. No, muchas gracias a ti. Muchas gracias, Carla, y nos vamos a un consejo comercial y pronto volvemos con el último bloque en Club Bienestar TV. Bienvenidos amigos de Club Bienestar TV. Los queremos invitar a la 10ª versión del programa de diplomado en sanación pránica que patrocina la Escuela de Medicina de la Universidad USACH y también los centros de atención IST. Los invitamos a inscribirse en www.pranavida.cl. ¿Te imaginas dedicarte a sanar a otros y a ti mismo como un experto? Sanación pránica es una medicina complementaria energética que utiliza el prana o el chi para restablecer la salud física, psicológica, emocional y espiritual de las personas. En Chile existen más de 9.000 graduados de los distintos niveles de sanación pránica y más de 20.000 casos clínicos reportados. Aprenderás herramientas terapéuticas para el tratamiento de patologías físicas, tratamientos bioenergéticos para patologías psicológicas, técnicas para el desarrollo espiritual, para convertirte en un terapeuta más efectivo. Sé parte de una de las medicinas complementarias más importantes del mundo. Inscríbete y cambia tu vida ahora. Ya estamos de vuelta de comerciales. Un segmento muy esperado por todos es Reflexiones VIP. Hoy día tenemos un tremendo comunicador, un tremendo periodista, que es Andrés Cañulev, que lo queremos recibir con un fuerte aplauso. Oye, gracias por lo de VIP, pero lo importante es venir a colaborar y aportar en esto. Bueno, feliz de poder tenerte. Este espacio busca mostrar un poquito cómo detrás de el personaje público, digamos, hay un ser humano que se ocupa de toda el área del bienestar, de su bienestar psicológico, emocional, físico, y transmitir es un poco conocer, ¿no? Conocer Sí. al Andrés Cañulev más humano, ¿sí? Su aspecto más personal. Y yo leía en tu Instagram una frase que me parecía muy inspiradora, que tal vez se ha convertido en el leitmotiv de tu vida, ¿no? Que es una vida en equilibrio es un lujo al cual aspiro. Sí. Cuéntanos. Vaya que es un eso? lujo y vaya que es difícil de conseguir. Claro, porque tú dices, en el fondo uno viene, uno no viene reseteado, o no viene seteado en el fondo para resistir los vaivenes de la vida. Uno aprende. Y yo creo que efectivamente, el otro día haciendo una entrevista con Diego Torres, el cantante, estábamos hablando sobre el tema de la pandemia y cómo significaba para los músicos esa época, en el fondo cuando empezaron a escribir canciones y en base a lo que significaba ese momento. Y ese momento trajo para muchos dolor, trajo para muchos la pérdida del trabajo, fue un momento muy difícil para muchas personas y para muchas familias. Pero en base a eso empezaron a reconstruir sus vidas, Claro. en base a ese daño y a ese remesón. Y en la vida personal yo siento que para mí ha sido eso. Yo he vivido crisis importantes, crisis emocionales, crisis de salud, que me han enseñado que efectivamente uno se hace más fuerte. No lo digo en tono de cliché, sino que lo digo en un tono súper realista. Si uno logra resistir ciertos golpes, el siguiente va a ser menos doloroso. Y en ese sentido creo que, claro, la vida a lo mejor lo que hace es prepararte para los golpes más duros. Y por eso hay que entender después, ¿por qué me está pasando esto? De verdad, cuando uno reflexiona después, ¿por qué choqué mi auto? Porque a lo mejor, si venía otro choque, yo no lo sobrevivía. Porque a lo mejor ese auto iba a tener un daño mayor. A veces nos lamentamos demasiado de las cosas que están pasando. Cuando podemos pensar en positivo, también insisto, puede sonar muy cliché, pero lo cierto es que sí, que uno no sabe lo que podía pasar en el futuro con ese incidente al que no llegaste o esa esquina que no doblaste. A lo mejor el camino fue más largo, pero en esa esquina a lo mejor el camino ya no seguía. Claro, tú me hablabas, Andrés, cuando te escuchaba de la importancia de la crisis.
La gente de repente piensa, o nosotros pensamos cuando vemos a alguien que está muy expuesto en las redes con éxitos sistemáticos, un programa tras otro, en los matinales, etc. Uno cree que tal vez que no está siendo desafiado interiormente el que está a la luz pública, ¿no? ¿Cuál ha sido como tu gran crisis importante que has tenido que superar? Yo creo que yo creo que la crisis existió siempre y tiene que ver con un poco con tener una vida expuesta que en el fondo no está completa, porque en el fondo primero tenía que ver con la sexualidad, después tenía que ver con las relaciones de pareja. ¿Por qué? Porque finalmente yo tenía un espacio o un capítulo en mi vida que no estaba cerrado, que era el de mi familia, el hablar abiertamente de quién era yo, de cómo era yo, de lo que sentía y de lo que quería. Y siento que, claro, de repente sentir el golpe y el agua fría de decir de que alguien contara esa historia por ti es súper violento. Y yo creo que es ahí donde finalmente uno empieza a cuestionarse si realmente está dispuesto a sacrificar esa parte de ti, porque en el fondo te hace súper vulnerable. El estar en pantalla te hace una persona súper vulnerable. Yo hoy día en el fondo estoy aquí y hay alguien detrás de la cámara que está pensando, no sé, alguna cosa negativa de ti. Y esa energía en alguna medida también te afecta, independiente de que no sea de manera directa, porque uno está expuesto para lo bueno y también para lo malo. Pero también hay que entenderlo así. La pega esta es así y se traspasa a todos los ámbitos de la vida y en todos los trabajos. O sea, todos nosotros en alguna medida estamos expuestos a la mala y a la buena energía. Pero claramente la pantalla lo multiplica y en ese sentido la energía buena y la mala también se multiplica. ¿Y qué aprendiste de ese tránsito, digamos, de la exposición, ¿cierto? La crisis tal vez de haber sido expuesto en algo que tal vez tú no querías y finalmente ¿cuáles fueron los aprendizajes? Yo creo que lo primero me empujó efectivamente a cerrar ese capítulo, a entender que es más sano y es más sabio ser quien uno es y no tratar de ser otra persona o no tratar de usar caretas. Creo que las caretas son lo que más daño le hace a las personas. El ser honesto con uno, con quién soy. Yo soy tengo estas capacidades y tengo en el fondo estos peros, que también son parte de mí. No soy el mejor bailarín, pero lo intento. No soy el mejor locutor, pero lo intento. Y en el fondo en el intento está el esfuerzo y en el intento está la ganancia. Querer ser el mejor, yo no creo que sea lo bueno. Y la felicidad tampoco es lo que puedes tener. La felicidad es disfrutar lo que tienes. Si yo tengo 10, disfruto 10. Pero si yo quiero 20 para ser feliz, estoy mal. Eso yo creo que es el principal aprendizaje. Yo sentía que tenía que tener muchas cosas para cumplir con el estatus de ser una figura televisiva. Y no, finalmente yo tenía que seguir siendo el mismo, disfrutando de lo bueno y de lo poco que tenía, pero lo disfrutaba, y de lo simple. Ser sencillo, vaya que te hace mejor en la existencia. Te aliviana sí, la vida, ¿no? ¿Cachai? Como dejé el tema de la ropa, como que yo sentía, como que en algún momento fui calificado como una persona que tenía un estilo propio y me desvivía por hacer de eso una realidad. Y mi estilo no tiene que ver con lo que he visto, sino con cómo lo llevo. Claro. Es eso. Entonces, de repente uno, claro, se va a lo superficial, cuando en verdad está adentro lo que uno vale y lo que uno quiere. Y la crisis te permitió descubrir eso. Me permitió descubrir eso, me permitió, yo creo que eso, abrir el espectro y decir que la simpleza de las cosas vaya que vale la pena. Por eso digo que la vida en equilibrio es un lujo, porque mantenerse en ese equilibrio, es decir, no soy una estrella, no soy un fracasado, sino que soy una persona que va en este camino tratando de hacer lo mejor que puede para tener lo mejor que pueda. Y la línea del equilibrio, yo veo que te ocupas de tu autocuidado. Principalmente he visto también que te haces tus regaloneos con medicinas complementarias, con tu masajito, te haces acupuntura. ¿De qué manera tú te ocupas de tu autocuidado en diferentes ámbitos, ya sea psicológico? ¿Sabes que la medicina pránica me lo enseñaste tú hoy día? Porque yo te lo pregunté qué era específicamente, que tiene que ver con la medicina complementaria. Sí. Yo siempre la he tenido en la mira. Alguna vez he hecho más de alguna vez como Reiki, también masajes terapéuticos. Hoy día he entrado al mundo de la acupuntura también. Siempre la tuve a la vista y después de un fallido tratamiento farmacológico con medicina en el fondo, con psicoterapia,
yo sentí que no era lo mío. Tratando de controlar el insomnio, tratando de controlar las crisis de ansiedad o la ansiedad en sí. Y en la acupuntura encontré una mirada distinta desde que llegué a la terapia, que la acupunturista me dijo una cosa que me hizo mucho sentido, que los problemas de salud tienen una base en la emoción, en una emoción. Y me dijo, tus problemas de salud tienen que ver con dos cosas, con la pena y con la rabia. Tienes que descubrir qué es lo que te provoca rabia y qué es lo que te provoca pena. Y qué es la emoción que más pesa en ti. Y la emoción que más pesaba en mí tenía que ver con la pena. Tenía que ver con sentir que había cosas que yo quería, objetivos de la vida que todavía no lograba, y que tenían que ver con lograr una relación estable, lograr tener una familia, lograr concretar una relación mucho mejor con mi familia, con mi núcleo familiar. Y empecé a trabajar en eso, a medida, en paralelo a la aguja, en esa reparación. Y eso me hizo mucho mejor. O sea, yo pasé de no dormir nada a dormir 5 horas. Y a pesar de las pastillas que me hacían dormir, que a las 2 horas me despertaba, pero de un sobresalto. ¿Por qué? No lo sé todavía, pero en el fondo tenía que ver con eso, con que no era esa la solución. Y en esta medicina pránica he encontrado bastantes más beneficios, de sentir los dolores de cabeza. A mí me dan habitualmente que sumergir la mano izquierda en el agua durante 5 minutos me aliviaba todo, porque mejoraba la circulación. Entonces son esas cosas que uno va descubriendo en el camino y que hacen que finalmente sea efectivamente un club de bienestar. Claro, es como el complemento, ¿no? Sí. Como complementar las terapias tradicionales, la medicina tradicional, con lo que tal vez está muy en boga, que son las medicinas complementarias, pero que en realidad no son solamente un concepto ni temas de fe, sino también son un aporte a la salud, ¿no? O sea, de hecho, yo decía, hoy día estamos todos locos con la inteligencia artificial, pero mira la medicina china, la acupuntura, milenario. Y en base a eso, en base a una aguja que te conecta con algún órgano del cuerpo, logras dar la solución a un problema. Para mí eso es sorprendente, eso es realmente sorprendente, es casi magia. Oye, Andrés, con toda la vorágine de actividades que tenís, ¿cómo superáis el estrés? ¿Cómo te haces cargo del estrés? En el área del bienestar a veces hablamos de bienestar físico, de ir al gimnasio, de repente de hacer a lo mejor un poco de yoga. ¿Cuáles son los regalitos que te hay en el área del autocuidado para superar el estrés? Pero lo primero es identificarlo, o sea, darse cuenta de cuando estás empezando a sobrepasar tu límite y en el fondo y el estrés se está transformando en un problema mayor. O sea, Eso es lo primero. Mirarte, Sí, sentirte. porque también, pues lo siento, porque hay reacciones físicas en las cuales yo me doy cuenta que algo está pasando. Se está pasando la revolución. Se está pasando las revoluciones, efectivamente. Porque más empiezan los dolores, los quejiqueas empiezan a ser más fuertes, la espalda empieza a pesar mucho más, empiezas a sentirte más rígido. Incluso también en el tema del dormir, o sea, hay una reacción física al dormir que hace que los médicos llaman el síndrome de las piernas inquietas, que en el fondo estás toda la noche como en movimiento. Y la sudoración extrema también da cuenta de eso, lo alerta. Y en base a eso yo creo que los masajes para mí siempre han sido un gran alivio. Y darse espacio a los momentos de ocio. No tenerle miedo al ocio, no pensar que el ocio es una pérdida de tiempo. Echarse en la cama con un chal encima, acurrucado o con la persona que tú quieres, a ver una serie y matarse de la risa con cualquier cosa, con cualquier video chistoso de YouTube. Créanme que es una gran solución y un gran alivio. Ah, mira, que darse el espacio, ¿no? Sí, eso, darse el espacio al ocio, de no hacer nada, entre comillas, porque sí estás haciendo mucho, un montón. porque estás regaloneando, porque estás entregando amor, estás recibiendo amor, te estás riendo, estás alimentando la emoción de la alegría y estás abrigándote. O sea, estás haciendo mucho por ti, no estás haciendo nada. Tan importante eso, ¿eh? Sí. Porque escuchaba hace muy poquito tiempo de una universidad que estaba haciendo una propuesta de poder que los médicos y los psiquiatras prescribieran vacaciones o prescribieran sur, prescribieran mar para solucionar los problemas de salud ¿Verdad? mental. Sí. Así que bueno, es una realidad que puede ser más allá de solamente un deseo. ¿Sí? En los casos más extremos, un chapuzón en el mar. A mí eso me ayuda mucho. Súper. Te queremos invitar a una dinámica. Dígame. Bueno, hay un espejito ahí, ¿cierto? Este es un espejito que nos conecta con el pasado, con nuestra historia. Ya. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, ¿qué le dirías a tu niño interior? Habiendo transitado ya en este Andrés actual, ¿verdad? ¿Qué sientes tú que le dirías como mensaje? Como consejo, tal vez.
Como mensaje, al niño. Hoy yo creo que, primero yo creo que tengo que felicitarlo porque es un niño que soñó mucho. Y el Andrés grande le agradece mucho eso, porque muchos de esos sueños, y yo creo que por lo menos todos los que tuvo de niño, los cumplió. Yo me siento una persona súper afortunada. Y decirle eso, que no se detenga, y que la vida en momentos difíciles va a haber muchos, que va a haber muchas lágrimas, que lo que está viviendo hoy día no es un problema. A lo mejor acercarse a la familia es lo que es necesario y no alejarse, que fue lo que yo hice. Me alejé de mi familia, me creé un mundo propio, pero no es lo bueno. Lo bueno, independiente de quienes sean tus cercanos, es tratar de tener siempre la mejor relación con ellos. Ese es quizás el gran consejo que le hago. Abraza más a tu papá y regalonea mucho más a tu mamá. Trata de tener una relación mejor con tus hermanas. Pero sí, sigue luchando, sigue soñando y sigue creando. Porque en eso está el futuro que tú quieres. Y lo vas a lograr. Eso. Beso para ti. Muchas gracias. Oye, Andrés, ¿qué sentís tú que rescataste de esta vuelta el contacto con tu familia? ¿Qué estabas perdiendo por un lado y qué sentís que recuperaste cuando empezaste a conectarte nuevamente con la familia? Hay algo, yo creo que lo que uno no le da valor, que tiene que ver con las raíces, que tiene que ver con sentirse parte de algo. Y yo creo que la pena que yo sentía mucho tenía que ver con eso, tenía que no sentirme parte de nada. Como que no tengo un grupo de amigos tan grande, pero los amigos que tengo son buenos amigos. Y también, o sea, los amigos no tienen que contarse más que con los dedos de una mano, si no, estamos mal. Y también sentirme no parte de una familia que sea tan nuclear. Hoy día sí, hoy día puedo regalonear con mis sobrinos, puedo jugar con ellos, puedo hablar con mi hermana, puedo hablar con mi papá, puedo hablar con mi mamá. Esa conversación que nos hace parte de algo. Y yo me siento parte de algo gracias a eso. Hay un montón de gente que nos está viendo en las casas, ¿verdad? A través de las pantallas de Canal Vive y redes sociales también. ¿Qué consejos, o no sé, mensaje, tal vez consejo, ¿no? ¿Qué mensaje le daría a la gente en la casa respecto de cuidar su bienestar? Yo creo que tiene que ver un poco con lo que les decía. No tengan miedo a sentirse bien haciendo nada. Eso es lo primero. Yo creo que de verdad sáquense el miedo y el prejuicio de que la gente echada en su cama viendo tele está perdiendo el tiempo, ¿no? Porque a ustedes eso les da placer. Y ese placer alimenta el día a día. Y lo otro es hacerle frente a los problemas, a las dificultades y a las penas, porque son parte de la vida. O sea, lamentablemente el mundo está hecho para eso y nosotros vinimos a eso. Hay que tratar de sacar de eso las mejores lecciones, entender por qué ocurrieron. Y obviamente los problemas no se evitan, los problemas se enfrentan. Yo creo que eso es la gran solución. Y los problemas son problemas mientras uno los haga problemas, porque efectivamente hay solución para todo. Claro, el tema es resolver y continuar, ¿no? Y continuar. Bueno, Andrés, te queremos dar un fuerte aplauso. Gracias. Oye, muchas gracias. Acá. Me encantó. Desde el tono y tratar de hablar como él es para mí un gran desafío. Así con esa voz cálida que efectivamente te invita a escuchar y nada, creo que efectivamente están haciendo un gran aporte y por eso quise hacerme parte también de este programa. Muchas gracias. Esperamos tenerte alguna vez en otro contexto, tal vez, conociendo. Aquí estamos, ¿cierto? dispuestos. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Y nos vamos a comerciales. Recuerden Club Bienestar TV. ¿Te imaginas dedicarte a sanar a otros y a ti mismo como un experto? Sanación pránica es una medicina complementaria energética que utiliza el prana o el chi para restablecer la salud física, psicológica, emocional y espiritual de las personas. En Chile existen más de 9.000 graduados de los distintos niveles de sanación pránica y más de 20.000 casos clínicos reportados. Aprenderás herramientas terapéuticas para el tratamiento de patologías físicas, tratamientos bioenergéticos para patologías psicológicas, técnicas para el desarrollo espiritual, para convertirte en un terapeuta más efectivo. Sé parte de una de las medicinas complementarias más importantes del mundo. Inscríbete y cambia tu vida ahora.
Y estamos llegando a este último segmento, siempre tan esperado los días domingos, para comenzar la semana, es recargando la energía. Hoy día vamos a tocar un tema muy importante que tiene que ver con la liberación de las emociones que se han ido reuniendo en nosotros a propósito de la frustración muchas veces por las relaciones con otros. Así que los invitamos a conectarse. ¿Sí? Pueden conectar la lengua en el paladar. Vamos a cerrar los ojitos y, como siempre, inhalamos suavemente por nariz. Retenemos. Exhalamos suavemente por nariz y retenemos. Y a medida que inhalamos, retenemos. Exhalamos, retenemos. Vamos conectándonos con la serenidad, con la calma y con la paz interior. Suavemente podemos tener el deseo de conectarnos con todos aquellos pensamientos negativos, emociones negativas, a propósito de nuestras relaciones familiares, de pareja, simplemente con el deseo de que sean profundamente transformadas en recursos, en energías positivas, en resoluciones apropiadas y perfectas para cada uno de nosotros. Podemos tener el deseo de incluir nuestras relaciones de pareja, familiares, incluso laborales, para que todo el estrés y la frustración y cualquier emoción negativa sea profundamente liberada, eliminada y transformada en algo mejor. Simplemente sigue inhalando, exhalando y liberándote de todo aquello que ya no es necesario para ti. Continúa inhalando, exhalando y liberando. Ten el deseo incluso de liberarte de aquellas cosas muy antiguas que fácilmente pueden ser transformadas para conectarte con todo tu potencial de energía para esta semana. Simplemente deja ir, continúa inhalando, exhalando y liberando. Y a medida que te vas sintiendo más liberado o liberada, puedes comenzar a tomar conciencia de las nuevas energías que fluyen por ti, en tu mente, en tus emociones, en tu cuerpo. Que permiten acercarte aún más profundamente al amor, al bienestar, a la paz y a la tranquilidad. Incluso todo esto puede seguir mejorando durante esta semana. Suavemente tomas conciencia de tus manos, de tus pies. Puedes abrir tus ojitos y recuerda
que todos los domingos a las 21 horas estamos junto a ti en Club Bienestar TV. Nos vemos.